autoras mexicanas en estos tiempos, una autora que ha empezado o ya tiene un periplo bastante largo escribiendo por muchos años. De hecho, es la novela que vamos a comentar hoy, es una novela que ella trabajó muchísimo, una novela que tiene mucho que ver con mi estado, con Baja California, que tiene que ver con los usos y costumbres de un estado que es un estado raro, la cálida Fornax, Baja California. Eh, un estado que fue mencionado quizá por Cervantes en las sagas de Esplandián, por ejemplo, ¿no? Un estado muy diferente que tiene una cultura, que rebasa ciertas características que llamaríamos del común de los mexicanos. En este sentido, la novela está basada en hechos reales por la observación, algunos hechos reales, algunos hechos ficticios, claro está, porque es una novela, pero, eh, pero la novela en general me parece rebosa de autenticidad, rebosa de cosas buenas para comentar. Por ello, he invitado a la profesora y escritora Marta Aragón para que nos hable de este tema. La profesora Marta nos hablará un poco de ella, en un momento ya la vamos a meter a cuadro. Y la profesora Marta Aragón, pues vamos a hablar un poco de esa sensacional novela, una novela que tiene que ver con esta idea que tenemos nosotros los mexicanos de cómo vemos esa península extraña, ignota, esa península baja californiana y sobre todo las culturas indígenas de ese mismo estado. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a mi querida Marta Aragón. Muchísimas gracias, profesora, por estar con nosotros en este programa para hablar un poco de Samantha O'Brien. Samantha O'Brien, una chica irlandesa que se cree quiligua, una chica que lucha contra todo, una huérfana que llega a vivir a Baja California y que va adoptando los usos y costumbres de los quiliguas. Muchas gracias. ¿Cómo está, Marta? Muy bien y muchas gracias por la invitación. Pues es la primera vez que estoy en esto y pues muy agradecida contigo de que des a conocer mi libro. Un Gracias. placer. Háblenos un poco, Marta, de sus inicios en la escritura. Vamos dándole contexto. Mm, Cómo empieza la profesora Marta a escribir? Mira, mis inicios fueron dibujando, ¿verdad? Porque también me gusta mucho. Y allá en mis juventudes yo quería ser pintora, pero pues no era una profesión redituable y pues prohibición me convertí en maestra. Pero me casé y me casé con una persona originaria de la Sierra de San Pedro Mártir, ¿verdad? En la parte baja de San Pedro Mártir. Entonces, cuando yo fui a ese lugar, yo quedé deslumbrada, deslumbrada era otra cultura, era otro mundo, era un paisaje, es un paisaje, el paisaje de nuestra Baja California pues que para mí no tiene comparación. Entonces, cuando yo estaba en aquellos lugares, porque me tocó vivir en una casa donde la siguiente casa estaba como a 20 kilómetros de distancia. Entonces estaba rodeada de sierras, de cerros, de cuervos, de coyotes, de liebres, de víboras de cascabel, de calor, de muchas cosas. Era una soledad y un viento impresionante. Entonces yo dije, yo tengo que escribir esto un día. Entonces, pues me oía miles de historias, miles de narraciones. Uno de tantos cuentos que yo oí era de una quiligua que era muy conocida ya, Josefa Espinosa Cañedo, que le decían la Chepa, que había matado una leona. Eso a mí me causaba, pues me deslumbraba, se me hacía muy hermoso. Entonces ya viviendo, porque viví un tiempo en Valle de la Trinidad, también un lugar bastante desolado, árido, sin agua, sin luz. Bueno, yo conocí toda esa parte de la vida, ¿verdad? Me tocó conocerla. Entonces, en un periódico que una vez me llevó uno de mis cuñados, había una convocatoria de cuento. Tengo que decirles que en ese tiempo, en esa casa y en ese lugar, pues no había luz eléctrica, nos iluminábamos con lámparas de petróleo, no teníamos agua corriente en las casas, pero yo ya estaba porque, pues, de cierta forma me gustaba la aventura, ¿no? Entonces, que me pongo a escribir mi cuento en una máquina de escribir que pintaba rojo,
y negro y con errores y todo, y la mandé a concurso. Claro que se han de haber reído hasta que ya, ¿verdad? Cuando lo recibieron. Pero pues ese gusanito, ese deseo de plasmar todo eso que yo veía, porque ahora tenemos una casita allá y abres tú la puerta y el paisaje te entra y te golpea la cara, los colores, la aridez, el cielo, y abres la otra puerta del otro lado y te abres y golpea el atardecer encendido con la luna. Bueno, es he tratado a veces de retratarlos, pero las fotos no le hacen justicia a la realidad, ¿verdad? A mí, pues me tocó ver animales silvestres en estado silvestre y muchas cosas, ¿verdad? Entonces, la familia de mi esposo, pues ahí voy a decir estas cosas, es de origen europeo. Fueron de esa gente cuando Porfirio Díaz dejó que los extranjeros compraran territorios aquí en Baja California. Entonces ellos venían de cierto, no voy a decir de dónde, ¿verdad? No voy a decir los países de donde venían, pero vinieron, hicieron ranchos aquí. La abuela era de origen tejano, bueno, tenía tradición tejana y pues ellos iniciaron lo que son los ranchos ganaderos en la región, que llegaron a tener pues muy bonito, además explotaban una mina y todo. La señora, la abuela, bisabuela de mis hijos, dejó unas memorias escritas sobre un libro en inglés que se llamaba Donde el viejo nunca muere. Y yo un día mal lo leí porque estaba en inglés y medio entiendo y medio lo leí, pero me voy encontrando con pues un libro muy racista. Y después con el trato, pues me di cuenta de pues, que era muy racista. Entonces ahí me encontré yo con una historia, dos historias, que fue lo que de donde salió la novela. La primera era que, pues, aquí en Baja California también tuvimos Revolución Mexicana, ¿verdad? Muy mal entendida porque le llamaron después la revolución filibustera, porque supuestamente Ricardo Flores Magón, que fue el que la inició, no tenía tu intención que anexar a Baja California a Estados Unidos, lo cual era una mentira. Entonces, porque para esto desenredó ese mal chisme, un escritor que se pide Blaisdell, que hizo un libro donde se llama La Revolución del Desierto, entonces ahí hace una investigación y pone realmente cómo fueron las cosas. Bueno, entonces tenemos esa revolución nosotros en 1911. Y claro que pues pasó por el rancho aquel que no voy a decir nombres. Entonces ellas en el libro cuentan una anécdota, que llega este bandido, un bandido, se llamaba Castro en la realidad, que llega a decirles que viene a defender las tierras en nombre de Pancho Villa o no sé qué, algo así. Entonces, y se quita el sombrero y les deja caer una cascada de rizos negros y brillantes, lo que quiere decir que el bandido está muy guapo. Y dije yo, ¿cómo que estas mujeres que deberían de estarse muriendo de miedo están fijándose que el bandido estaba muy guapo? Entonces yo hice mi historia de la historia, ¿verdad? Le di otra interpretación y yo lo leí como a mí me dio la gana. Después, hay otra parte del libro donde mencionan el suicidio de una de las niñas descendientes de la familia. Entonces dije yo, esta se mató porque no la dejaron casarse o con un mexicano o con un indio, dije yo. Y ahí nació mi historia, que primero fue un cuento, que primero la empecé a escribir y se las daba a leer a amigos que yo tenían. Y me decían, ay, no, tu historia nomás pasa en un lugar, cámbiale y otra vez. Y la volví a hacer, una vez la perdí. El caso es que no sé cuántas veces la perdí, la volví a hacer, la retomaba hasta, la daba a editar por una cosa, por otra, me mandaban por un tubo, no me hacían caso hasta que me encontré a Urbanario, hasta a Gerardo Ortega, y él por fin le pudimos dar forma
le pudimos dar luz y la subimos en Amazon. Y pues el 6 de agosto, ¿verdad, Ramiro? Ramiro me la presentó aquí en Ensenada, que fue un gusto muy grande para mí, que mi Samantha por fin viera la luz, ¿verdad? Entonces yo hice una historia donde yo de cierta forma retrato ese racismo, retrato ese qué pasó, retrato ese, porque lo que les prometían a los quiliguas cuando la revuelta es que ellos iban a recuperar sus tierras. De hecho, he leído por ahí que dicen que los Quiliwa cometieron un etnocidio, ellos ya no se reprodujeron entre ellos, ahora los Quiliwos son y que se casaron con gente, con mexicanos o con gente de otros países, ¿verdad? Pero ya no entre ellos, ellos se dejaron hasta la fecha, creo que quedarán unos 3 hablantes nada más. Entonces se acabaron, pues, entonces y una vez me tocó leer en alguna parte, que esas veces que ando leyendo por aquí y por allá, que decían que volteaban a ver todo su territorio, decían, antes todo esto era de nosotros, dice, y ahora no es nada. ¿Y cómo quedaron los quiliguas? Pues de trabajadores de los europeos que venían a tener sus ranchos, que antes ellos estaban acostumbrados a ir de la playa al desierto a la montaña, a cazar, a recolectar de lo que ellos vivían y de repente tenían cercos y tenían tierras que tenían nombre y que tenían un dueño de un rey que decía, que en España decía que él era el dueño de las tierras y decía, pues que en qué papel, a qué horas hicimos nosotros estos papeles, esta tierra era de nosotros. Entonces mi personaje pues se une a la revuelta con la intención de que los quilihuas recuperen sus tierras. Entonces, eso fue la idea. Entonces, yo a mi pelirrojita, porque es pelirroja la Samantha, pues la hago que pues sus mismos parientes no la quieren, ¿no? Porque pues era una huerfanita ahí postiza, pero lo adoptan los quiliguas y lo adoptan la adoptan los trabajadores. Y el caso es que ella se termina enamorando de otro quiligua y pues es la historia de ellos dos. Claro que no se suicida como en el libro de la abuelita, ¿no? Aquí pues yo le doy una vida y la hago que tenga un feliz y se unen a la revuelta y pues pongo a estas mujeres extranjeras que siempre pues eran superiores a nosotros, ¿verdad? Pero pues que tenían una vida pues peor que la de nosotros, ¿no? Y ahí las retrato un poquito. Pues es más o menos lo que formó la historia de Samantha O'Brien.